Muy bien. Ajá. Ya. Bien. Entonces, esto debe quedar claro, ¿ya? Ahora, ¿por qué la entrevista motivacional? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué utilizar esta herramienta? Esta herramienta, ya la sabemos, la usamos únicamente para las personas, para los pacientes, los residentes, ¿ya? Que estén en estadio de cambio motivacional de precontemplación o contemplación. Que quede claro. Ahora, escúchame esta parte, por favor. Escúchame esta parte, escúchame. Mira, si el paciente, si el paciente tiene 2 años, 3 años, no sé, tiene años de abstinencia, pero está en recaída, no recaída activa, sino está en deslices conductuales, ustedes ya conocen, deslices emocionales, deslices de pensamiento. O sea, cuando hay deslices, estos tipos de recaída, ya automáticamente ya nosotros, como consejeros terapéuticos, ya, ¿qué es lo que decimos? Decimos, este paciente tiene abstinencia únicamente, tiene tiempo de limpieza, ya tiene tiempo de limpieza, pero ya no está en estadio de acción, ya no está en la acción, ya no está en el mantenimiento. Ha bajado, ¿a dónde? Ha bajado a la precontemplación o ha bajado a la contemplación. Ha bajado. ¿Ya? ¿Por qué ha bajado? Porque nuevamente está comportándose como si estuviera bajo los estragos de la intoxicación. Está con mecanismos de defensa activados, está con defectos de carácter activados. ¿Ya? Está pasando por lugares de riesgo, está conversando con gente de consumo, está teniendo una relación tóxica con una mujer. Entonces, o está siendo infiel, o está vendiendo droga nuevamente. No la consume, pero la está vendiendo, o está robando, o ha empezado a estafar, qué sé yo. Entonces, esta persona está en abstinencia, pero con relación a estilos de vida, está en precontemplación o contemplación. Entonces, a estos pacientes, ¿se les va a dar consejería tradicional? No, no se le puede dar consejería tradicional. A estas personas hay que darle entrevista motivacional. Que quede claro eso, ¿ok? Que quede claro. ¿Ya? Porque muchas veces nosotros decimos, no, tiene 23 años de limpieza y está con mecanismos de defensa activados, está con defectos de carácter activados, está coqueteando con los EARs, con los estímulos de alto riesgo, pero está en limpieza, tiene 23 años limpio. No le puedo hacer entrevista motivacional, voy a darle consejería. No, no, no y no. Porque ya hemos dicho, la consejería tradicional, mire esta palabra que empieza con P. Acá está. Mire esta palabra. A ver. Es paternalista. ¿Ya? Es paternalista. Y nosotros, ¿ya? Y nosotros no podemos caer en ese rol de paternalista con el paciente cuando está en recaída de conducta emocional, qué sé yo. No podemos, ¿ya? Estar con ese tipo de rol. Los audios, por favor, si serían tan amables, apáguenlos, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, el precontemplativo, contemplativo, también puede ser una persona que tiene años de limpieza. Pero, ¿cuál es la característica? ¿Cuál es la característica del precontemplativo, del contemplativo? Que no tiene receptividad. No hay receptividad. ¿Ya? No tiene juicio. Perdió el juicio. Puede tener limpieza, no ha consumido, pero ha perdido su sano juicio.
¿ya? Y los niveles de motivación están abajo. Porque si estuviera bien motivadito, ¿no? Si estuviera bien motivadito, estuviera bien receptivo a su programa, a su tratamiento, estuviera con su sano juicio, entonces en la vida va a permitir de que los defectos de carácter, los mecanismos de defensa, los deslices, pasen por su vida, pasen por su vida. ¿Ya? Pero acá no, pues no. Entonces, importante. Ahora, escúchame. Los mecanismos de defensa, defectos de carácter, y la intoxicación orgánica hacen de que el paciente esté en precontemplación o en contemplación. Entonces, ¿qué necesita este paciente? Necesita, ¿verdad? Entrevista motivacional. La consejería tradicional muchas veces es dar, ya hemos aprendido, dar consejo, dar consejo, dar consejo, pero ¿para qué luchar? ¿Para qué luchar? ¿Para qué agotarnos mentalmente, agotarnos físicamente? ¿Para qué agotarnos? Si esta persona está sin juicio, no tiene motivación, no tiene receptividad. Entonces, hay que trabajar entrevista motivacional. Si recayó, que quede claro, si recayó después de 23 años de limpieza, igual, nada de consejería, entrevista motivacional. ¿Ya? Eso es lo que yo veo, ¿verdad? Yo veo muchos colegas, ¿verdad? Consejeros también, de que llega un paciente que recayó después de cierto tiempo, llega nuevamente al tratamiento y le dan consejería. No sirve, no sirve. En adicciones esto no sirve. En adicciones, si recayó, ya automáticamente, ya sabemos, si recayó es porque él tejió su recaída. Es porque él, antes de recaer activamente, tuvo otros 3 tipos de recaídas, ¿no? Recaídas de conducta, de emociones, de pensamiento. Entonces, desde el momento de que ya está en recaída de conducta, recaída de emociones, ya este paciente está en precontemplación o contemplación. Y aún así, si recayó activamente, ya está, es lógico, está en precontemplación o contemplación, sobre todo si ya recayó activamente, este señor, esta señorita, está en precontemplación. Y ya sabemos de que si está en precontemplación o está en la contemplación, entrevista motivacional. ¿Ok? Ahora, la entrevista motivacional tiene objetivos. Tiene objetivos. Uno de sus 3 objetivos, ¿verdad? Es empoderar al paciente. ¿Cuál es el problema en las adicciones? Escúchame, por favor. El problema en las adicciones es la autoestima del paciente. La autoestima del paciente tiene 3 componentes. ¿Eso quién nos lo dice? Nos lo dice Gordon, un especialista en prevención de recaídas y también especialista en lo relacionado a autoestima del paciente adicto. ¿Y qué nos dice? De que el paciente adicto, su autoestima está dividido en 3 componentes, ¿no? La autoaceptación, ¿verdad? La autoaceptación, el autoconcepto y tercero y último, la autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? La autoeficacia es cuando el paciente se siente eficaz, se siente útil, se siente con fuerza, con poder en poder llegar a sus metas. ¿Qué es lo que pasa cuando ya el paciente recayó? Cuando el paciente recayó activamente, ya decimos que su autoeficacia está por los suelos. ¿Ya? La autoeficacia está abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la autoeficacia, escúchame esta parte, la autoeficacia se potencializa, se fortalece conforme el paciente vaya pasando, ¿verdad? Vaya pasando de manera progresiva y asertivamente y acertadamente, vaya pasando los estímulos de riesgo.
¿Qué quiere decir? En prevención de recaídas. En prevención de recaídas, como siempre yo le digo a mis chicas, a mis chicos, en los grupos de seguimiento, de reinserción social. ¿Qué es lo que les digo? Les digo, chicos, si ustedes pasan por un estímulo de riesgo, no se asusten. Porque cuando nosotros pasamos por un estímulo de riesgo, lo pasamos bien, utilizamos nuestras estrategias, ¿verdad? Y pasamos el estímulo de riesgo. ¿Qué es lo que estamos potencializando? Nuestra autoeficacia. Escúchame, cuando el paciente agarra y dice, no, yo no consumo, consume tú nomás, gracias, ahí nomás. Pero consume un poco, Jorge. No, no, hermano, yo no consumo ya, ahí nomás. Y si sigue insistiendo, el paciente se retira de ahí, se va de esa reunión familiar porque el primo hermano le está ofreciendo en el servicio higiénico cocaína, se va. ¿Qué es lo que hizo? Utilizó sus estrategias. Asertivamente se volvió un disco rayado. Le decía en el baño a su primo, no, yo ya no consumo, consume tú. No, yo ya no consumo, consume tú. Caramba, ya no consumo, consume tú. Ya no consumo, consume tú. ¿Y qué es lo que hizo al final? Se retiró. Entonces, tú afrontó un estímulo de riesgo, lo afrontó de una manera adecuada. Cuando el paciente adicto afronta situaciones de riesgo de manera acertada, potencializa autoeficacia. Pero si recae activamente, ya la autoeficacia está deteriorada totalmente. Roberto Enríquez, buenas noches. Gracias por venir. Te escuchamos. Buenas noches de nuevo, doctor. Oye, esa retirada no debería ser en la primera instancia, no esperar en la tercera o cuarta, sino que en la primera, decirle no y retirarse. Claro, claro. Pero acá el caso era, el caso era que ¿quién era el consumidor? ¿Quién era el consumidor? El primo, Exacto. Es el primo hermano. ¿Verdad? Que es muy diferente que esté en la calle y una persona le diga, oye, toma, consume, en la primera tiene que retirarse, pero si está en una reunión familiar y el primo hermano en el servicio higiénico le dice, oye, toma un poco, tiene que volverse un disco rayado. No, no, no va a salir arrancado de la reunión familiar, pero si sigue insistiendo, ya sale arrancado de la reunión familiar. Son situaciones, ¿no? Son situaciones y también acá lo que hay que medir es la situación emocional del paciente. Si el paciente, ¿no? Y como siempre yo le digo a las chicas y a los chicos, ¿no? Si el paciente no está bien emocionalmente, toda situación de riesgo tiene que salir arrancado porque no está bien emocionalmente. Pero si está bien, estable emocionalmente, entonces está en la capacidad de poder decir no y quedarse. No, no y quedarse. ¿Ya? Entonces son situaciones. ¿Ya? Muy bien. Hay otro objetivo en la entrevista motivacional. La entrevista motivacional va a ayudar a fortalecer la autoeficacia. ¿Por qué va a ayudar a fortalecer la autoeficacia? Porque gracias a la entrevista motivacional, el paciente, mediante sus respuestas, escúchame, mediante sus respuestas, va a empoderarse, se va a empoderar. Y al empoderarse, va a mejorar la autoeficacia. Ahora, ¿cuál es el otro objetivo de la entrevista motivacional? Es de que no hace al paciente, lo hace activo en el proceso, lo hace activo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en adicciones? El problema en adicciones es de que muchas veces nosotros los directores no dejamos que nuestros pacientes tomen decisiones en la fase de pre-reinserción social. ¿Y qué es lo que hacemos para que no se nos vaya de la comunidad terapéutica, para que no se nos vaya del tratamiento? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros, los directores, el equipo terapéutico, la psicóloga, el psicólogo, nosotros, el equipo, tomamos la decisión por el paciente. ¿Cuál va a ser el problema? El problema es de que el paciente lo estamos acostumbrando a que otros
tomen decisión por él. Ahora, escúchame esta parte. ¿Quiénes son las personas que en realidad se tiene que tomar decisiones por ellos? ¿Quiénes? 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 La respuesta son ellos mismos. los niños. A quienes hay que tomar decisiones por ellos son a los niños. ¿No? Yo tomo la decisión por mi niño, por mi niña, por mi hijito, por mi hijita. Pero el adicto ya no es niño, ya no es una niña. Entonces el adicto hay que enseñarle a que él tome sus propias decisiones. ¿Y dónde va a tomar sus propias decisiones? Dentro también del tratamiento bajo la modalidad comunidad terapéutica. Entonces, la entrevista motivacional tiene otro objetivo. Uno, de potencializar autoestima y dos, de ayudarlo al paciente a que aprenda a tomar decisiones. También la entrevista motivacional ayuda a ello. Y tercero, que es importante, ¿no? Escúchame, escúchame. Yo personalmente he escuchado muchas veces lo siguiente. Yo he escuchado esto, he escuchado decir de que si el paciente adicto, la adicta, no tiene familia, es un mal pronóstico de recuperación. No se va a recuperar. Es difícil que se recupere. Es difícil que salga de su adicción activa. Es difícil. Ya, es difícil. Entonces, bien. Han pasado los años, pues. Ya han pasado los años. Y la entrevista motivacional, ¿a qué apunta? ¿Qué objetivo tiene la entrevista motivacional? La entrevista motivacional tiene el objetivo en que el paciente se vuelva su propio coterapeuta. Él sea su propio coterapeuta. Él sea un experto de su enfermedad. Él sea un coterapeuta de él mismo, sea un experto y que él no dependa ni necesite de mamá, de papá, de la hermana, del hermano, del tío, de la esposa, del amante. No, no. Entonces, la entrevista motivacional también tiene ese lindo y bello objetivo de fortalecer su autoeficacia, de que él pueda tomar sus decisiones y que él sea el coterapeuta de él mismo. Importante. Ahora, si mejora autoeficacia, mira, mediante la entrevista motivacional, mejoró autoeficacia, mejoró, es lógico, mejoró toma de decisiones. Y él es su propio coterapeuta. Es su propio coterapeuta. Allí recién podemos decir de que está empezando a cambiar hábitos. Recién está cambiando hábitos. Porque, escúchame por favor, porque autoeficacia en tiempo de consumo activo, ¿había? No había. Toma de decisiones. ¿Tomaba buenas decisiones esta señorita en su tiempo de carrera adictiva activa? No tomaba buenas decisiones esta señorita. Esta señorita, ¿verdad? ¿Era su propia coterapeuta de ella misma? No, nada. Era su propia autoaniquiladora, más bien, ¿no? Entonces, con estos tres objetivos mediante la entrevista motivacional, allí podemos decir de que el paciente está cambiando hábitos, está cambiando estilos de vida. Entonces, importante adquirir o fortalecer los positivos, ¿no? Los hábitos positivos. Entonces, él mediante la entrevista motivacional, escúchame, mediante la entrevista motivacional, él allí recién va a aceptar hacer ejercicios. Ahí recién va a aceptar hacer ejercicios. ¿Qué es lo que vemos siempre? Lo que vemos siempre en las comunidades terapéuticas, apaguen sus audios, por favor.
¿no? Lo que vemos siempre en las comunidades terapéuticas, lo que vemos es de que el director, el equipo terapéutico, ¿verdad? Presionan al paciente a que haga ejercicios. ¿Y cómo los presionan? Mediante las llamadas de atención, ¿no? Mediante las experiencias educativas. No fuiste al gimnasio, no fuiste a hacer tus ejercicios a las 6 de la mañana, te quedaste dormido, sanción, experiencia educativa, por lo tanto. Ya. Entonces, gracias a la entrevista motivacional, ya no va a haber eso. Gracias a la entrevista motivacional, el paciente solo va a adquirir, fortalecer sus hábitos positivos de hacer ejercicio, ¿verdad? De asistir al gimnasio, de leer literatura del programa, del tratamiento, ¿no? Y a eliminar sus malos hábitos, eliminar sus malos y pésimos hábitos que tenía. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Ahora, para seguir avanzando, la entrevista motivacional, hay un concepto. Ya yo se los di, ya yo les di algo del concepto, acá ustedes lo van a leer, ¿verdad? El concepto de Marlatt, ¿ya? Acá hay otro concepto de George de León, mi maestro, George de León, ustedes saben, es un monstruo, ¿verdad? A nivel mundial, ¿no? Es un experto a nivel mundial de lo que es el tratamiento, modalidad, comunidad terapéutica. Él pertenece a la Federación Internacional de Comunidades Terapéuticas, ¿verdad? Yo tuve el gusto, ¿verdad? Tuve el gusto de ser alumno de George de León en Hogares Claret, ¿verdad? Cuando fui a Colombia, ¿no? A capacitarme en Hogares Claret. Él también, ¿verdad? Tiene un concepto sobre la entrevista motivacional. Y acá vemos que él mismo nos está diciendo de que gracias a la entrevista motivacional, progresivamente vamos a llegar a la meta, al sí se puede. ¿Ok? Muy bien. Ahora, nuestra labor terapéutica. ¿Cuál es nuestra labor terapéutica? Nuestra labor terapéutica, perdón, disculpen, muy bien. Nuestra labor terapéutica, un ratito, ya. Nuestra labor terapéutica en sí, ¿cuál es? Nuestra labor terapéutica en sí es romper, mírame, romper, ¿qué cosa? Romper la ambivalencia. Ese es el gran problema en las adicciones. Ese es el gran problema en diabetes. Ese es el gran problema en la adolescencia. Ese es el gran problema en los trastornos alimenticios. Ese es el gran problema en todas las patologías, todos los trastornos, todas las enfermedades crónicas, en la cual el paciente ponga resistencia a la modificación de la conducta. Ejemplo, el trastorno de la personalidad antisocial. El antisocial que es antisocial y no es adicto, no es TUS, o sea, no hay una comorbilidad, no hay una patología dual, hay trastorno de la personalidad antisocial. Estas personas antisociales con este trastorno, ¿verdad? También tienen resistencias al cambio, hay resistencia al cambio. ¿Vaya? Entonces, escúchame, todos los trastornos de personalidad, todos, sin excepción, este es el secreto, escúchame bien, este es el secreto. Por los años de experiencia, yo me he dado cuenta de esto, de que todos los trastornos de personalidad, todos, sin excepción, generan ansiedad. Uno, generan ansiedad. Todos los trastornos de personalidad, las chicas generan ansiedad, los chicos generan ansiedad. Dos, hay negación. Niegan tener ese problema. Niegan ser borderline, niegan ser limítrofes, niegan ser antisociales, niegan ser, qué sé yo, ya niegan este trastorno de la personalidad. Entonces, si niega tener ese trastorno, indudablemente hay también ambivalencia. Ahora, escúchame esta parte, por favor. Escúchame. Cuando el paciente adicto tiene ambivalencia, escúchame, quiero cambiar,
quiero cambiar, quiero quedarme en la comunidad con el hermano Río Frío, quiero quedarme en Fénix, quiero quedarme. Y al día siguiente dice, me quiero largar de acá. No sé por dónde me trepo, pero me quiero largar de acá. Esto no es para mí, quiero irme. ¿Eso qué es? Ambivalencia. Ya, listo. En adicciones, el adicto no puede tener ambivalencia. Otro ejemplo de ambivalencia, otro ejemplo, escúchame por favor, escucha. Otro ejemplo, ¿cómo me gusta esta chica? Es bonita, quisiera salir con ella, quisiera estar con ella. Y por el otro lado, al día siguiente, no, no pasa nada, no quiero nada con esa mujer. Y al día siguiente, ay, cómo quisiera, ambivalencia. Entonces, si el adicto, teniendo abstinencia o estando intoxicado, cae en ambivalencia, se fregó totalmente, se fregó. Como yo le digo a mis chicas y a mis chicos, te fregaste. ¿Por qué? Porque la ambivalencia siempre va a llevar al paciente a generar ansiedad. Es por eso de que nosotros, como clínicos, como consejeros terapéuticos, como psicólogos, como neurólogos, qué sé yo, nosotros tenemos rápido que intervenir con una herramienta rápida para romper la ambivalencia. ¿Y cuál es esa herramienta rápida para romper la ambivalencia? La entrevista motivacional. La entrevista motivacional rompe rápido la ambivalencia y por lo tanto me va a ayudar a que mi paciente no entre en cuadros de ansiedad. Ya sabes, ya lo sabes. El paciente que está en ambivalencia está en ansiedad, que quede claro, ¿verdad? El día de hoy he tenido grupo de seguimiento con mis ex pacientes, mis ex chicas, ex chicos que han estado internos, he tenido, ¿no? Y entonces una de las chicas me dice lo siguiente, ¿no? Estoy enamorada, me dice, hermano Río Frío, profundamente enamorada, ¿no? Pero el chico no me da bola, el chico no me hace caso, dice, ¿no? ¿No? Y por momentos estoy que lo quiero llamar y por otro momento ya no lo quiero llamar. Entonces está en ambivalencia, ¿no? Y una de sus compañeras le pregunta, y dime una cosa, ¿y cómo estás con tu alimentación? Estoy comiendo, pero disculpen la expresión, chicos, grupo, disculpen la expresión, dijo así textualmente, estoy tragando. ¿Y cómo estás durmiendo, Pamela? Estoy con insomnio. Nos damos cuenta, nos vamos dando cuenta de que por la ambivalencia generó o está generando esta chica ansiedad. Entonces, pilas con eso, ¿ya? La única manera para romper ambivalencia, no hay un medicamento, no hay clonazepam, no hay Satrix, no hay sertralina, no hay fluoxetina de 20 miligramos, no hay ningún medicamento para, ¿verdad? Romper la ambivalencia. La única herramienta es de Miller y Rolnik, la entrevista motivacional. Ahora, ¿cuál es nuestra otra labor, ¿verdad? Nuestra otra labor terapéutica, ¿no? El acompañamiento decisional, ¿no? Es la toma de decisiones, ¿verdad? La decisión que tome el paciente dentro del tratamiento y si fue una mala decisión, igual seguir acompañándolo, ¿no? Potencializar para potencializar la autoeficacia. ¿Cuál es el problema en adicciones, señores? Escúchenme, por favor. El problema en adicciones es de que cuando el paciente estaba en carrera adictiva activa, tomaba pésimas decisiones. ¿Y qué decía el papá? Lo desaprobaba. ¿Qué decía la mamá? Lo desaprobaba. ¿Qué decía la esposa? Lo desaprobaba. ¿Verdad? ¿Recuerdan? Ya, los chicos que han tenido problemas de adicciones, recuerdan cuando se iban a consumir, ¿verdad? Toda la familia desaprobaba y todo lo demás. Bien, esta historia no se puede volver a repetir en tratamiento, ¿no? Entonces,
Si tomó una mala decisión dentro de la comunidad terapéutica, ¿verdad? Tomó una mala decisión, no tirarle la toalla vulgarmente. ¿Por qué? Porque si nosotros como directores, como consejeros, como psicólogos, como especialistas, ¿verdad? Le tiramos la toalla, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente va a retroceder. ¿Me dejo entender, Roberto? Va a retroceder y se va a recordar cuando tomaba malas decisiones en su tiempo de consumo y toda la sociedad, toda la familia le tiraba la toalla. Entonces, esa es otra labor terapéutica gracias a la entrevista motivacional, ¿no? El acompañamiento decisional, seguir acompañándolo en sus tomas de decisiones. La autorrealización, perdón, la autorreflexión, ¿no? Situacional, ¿no? Qué es eso? Esa es también otra labor de nosotros, ¿no? La autorreflexión situacional, o sea, de que el paciente tiene, mediante la entrevista motivacional, el paciente tiene que analizar varias partes de su vida, analizar su vida pasada mediante la entrevista motivacional, analizar su vida actual dentro del tratamiento, dentro de la comunidad terapéutica. Importante, el análisis de su vida, de su pasado, de los pro, lo que aprendieron ustedes conmigo, ¿verdad? Los pro, los contra. Es importante, pro y contra del paciente, ¿verdad? A ello llamamos la autorreflexión situacional. Esa es otra labor de nosotros, los consejeros terapéuticos. Hay una cuarta gran labor mediante la entrevista motivacional. Son las consecuencias positivas del cambio. Lo que yo humildemente en mi libro de prevención de recaídas, ¿no? Regresando del infierno, ¿verdad? Le puse de nombre la visualización futura. ¿Qué es la visualización futura? La visualización futura es cómo yo me veo de acá a 8 meses. ¿Cuáles son las consecuencias positivas de no haber consumido 8 meses? O cómo yo me veo de acá a 2 años sin haber consumido drogas y continuando mi tratamiento con mi psicóloga, con mi psiquiatra, ¿verdad? Visitando mi comunidad terapéutica, en contacto con mi consejero terapéutico, qué sé yo. Visualización futura. Ya, la visualización futura se trabaja en la entrevista motivacional. Todas estas herramientas las vamos a ver más adelante. ¿Ya? No se preocupen. ¿Ya? Las consecuencias negativas del no cambio. Hay consecuencias negativas de no cambiar. ¿Ya? Cuando también el paciente, mediante la entrevista motivacional, empieza a autorreflexionar sobre las consecuencias negativas de volver a consumir, ¿qué es lo que estamos trabajando allí? Estamos trabajando prevención de recaída. Exacto. Entonces nosotros muchas veces agarramos y decimos, ¿no? Ay, voy a hacer un grupo de prevención de recaídas y le empezamos a dar una charla de 45 minutos que los chicos se aburren y nunca más regresan al grupo de seguimiento. No. Ya yo les voy a enseñar más adelante en grupos cómo se hacen los grupos de seguimiento. Ya los grupos de seguimiento son mediante, ¿no? Mediante esta herramienta de la entrevista motivacional. ¿Ya? El paciente tiene que autorreflexionar sobre las consecuencias negativas, ¿ya? De volver a consumir. La pregunta para el día de hoy, grupo, es ¿cómo te ves tú de acá a 10 años recaído? Recaído, sin familia, ¿qué sentirías? ¿Cómo? O sea, eso estamos llamando prevención de recaída, porque un chico que tiene 5 años de limpieza y empieza a pensar de que de acá a 8 años va a recaer, va a perder familia, se le va a escarapelar el cuerpo, se va a sentir mal. Ese malestar de una u otra manera, que es lo que nos dice Terence Gorski, ese malestar, Gorski dice de que es también prevención de recaída. Prevención de recaída. ¿Ya? Importante, ¿ya? Importante. Muy bien. Esta parte
es la más importante para mí. Ya, yo tengo, gracias a Dios, yo tengo trabajando casi 17 años entrevista motivacional. Esto yo lo aprendí en España. La entrevista motivacional yo lo aprendí en España, hará cuestión de 17 años atrás, ¿verdad? Aproximadamente. Yo trabajo esta entrevista motivacional hace 15 años, 16 años aproximadamente, ¿no? El tiempo que tengo con la comunidad de mujeres, ¿verdad? Y me doy cuenta de que la entrevista motivacional tiene también un espíritu. Habíamos dicho, y esto yo siempre lo hablo y lo cito de ejemplo en conferencias, en entrevistas, a mis chicos, a mis chicas, siempre cito lo siguiente, ¿no? Y a ustedes también, muchas veces. El espíritu del fútbol, ¿cuál es? A ver quién Gol. responde. ¿Cuál es el espíritu del El fútbol? gol. El El gol. gol, el gol. Ese es el espíritu del fútbol, ¿verdad? El gol, ¿no? El espíritu de la comunidad terapéutica, ¿cuál será? El grupo. El grupo. El grupo, porque gracias al grupo que trabajamos, trabajamos normas, trabajamos rituales, gracias al grupo ustedes han aprendido conmigo, qué es lo que se trabaja también, se trabaja, ¿verdad? En normas, rituales y los principios espirituales, ahí se trabaja todo, pues, ¿no? ¿Verdad? En el grupo. Ahora, yo te digo, ¿y cuáles son el espíritu? ¿Cuál es el espíritu de la entrevista motivacional? También tiene un espíritu. ¿Y cuál es ese espíritu? Lo vamos a ver, ¿verdad? En la próxima sesión, porque ya tenemos que entrar al trastorno límite de la personalidad. Es la aceptación, la evocación, ¿verdad? La colaboración y la compasión. Ese es el espíritu de la entrevista motivacional. Si tú no dominas este espíritu, no vas a poder hacer entrevista motivacional. ¿Ya? Esto es como un futbolista. A un futbolista le preguntas, oye, ¿y sabes hacer gol? Y los futbolistas dicen, no, no sé hacer gol. Entonces, ¿qué le vas a decir? Pucha, que disculpa, pero no puedes ser futbolista. Para nada. ¿No? Es como Pero que el acá... arquero no hace gol. ¿Ah? El arquero no hace goles. Sí, pero sí hay arqueros que hacen goles. Hay Penales, arqueros claro. que hacen goles, claro que sí. ¿Ya? Muy bien, chicos. Lo dejamos ahí. Ya vamos a avanzar en la próxima sesión más sobre la entrevista motivacional. Es lindo, es bello, es hermoso. Ya, yo les voy a pasar el libro, ya este bello libro, ya de Miles y Rollins. En su momento se los voy a pasar. Les voy a pasar también videos míos, ya algunos videos tengo grabados haciendo entrevista motivacional, ya algunas chicas, algunos chicos, también para que lo vean, ya. Nos vamos con el tercer enlace. Rápidamente nos vamos a lo que es el trastorno límite de la personalidad. ¿Ok? Vamos con el tercer enlace. Tercer enlace, por favor.